La perra estaba confundida. Su dueño acababa de dejarla junto a la carretera y se había marchado. Entonces ocurrió algo sorprendente. Sanji abrió la puerta del camión y dejó la caja con los cachorros en el asiento. Roma, la madre del Golden Retriever, saltó detrás de los cachorros. Sanji condujo como un poseso y se metió por un estrecho camino que llevaba al arroyo. 5 minutos después, detuvo el camión junto al borboteo del agua. Sin ceremonias, cogió la caja y la arrojó a la hierba alta. Roma gritó y saltó tras ellos. Sin mirarla, cerró las 2 puertas y subió por donde había entrado. Roma estaba sola con sus bebés. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Volvería Sanji? Roma deseó que los últimos días hubieran sido diferentes. Era domingo por la mañana, Roma acababa de despertarse, pero despertarse ya no era divertido. Sanji había cambiado. Primero, su mujer, Cristina, se había marchado y no había vuelto. Esto entristeció a Roma. Cristina le caía bien, siempre era amable. Para Roma, las cosas empeoraron después. Sanji ya no trabajaba todos los días, la mayoría de los días se levantaba, se tomaba una cerveza y se sentaba enfadado en el porche. Y cuanto más enfadado estaba, más se desquitaba con Roma. Ahora tenía cachorros dentro y ya se le despertaban los instintos maternales de protección. Si Cristina hubiera estado allí, habría sido más fácil, pero ahora las cosas eran como eran. Roma estaba completamente sola y nunca se sabía lo que Sanji haría de un momento a otro. Roma tenía hambre. Su cuenco de comida estaba vacío, como ayer y anteayer. Sació su sed con los restos viscosos de un cuenco que había fuera de la cocina. Entonces vio la puerta ligeramente entreabierta. Empujada por el hambre, empujó la puerta y entró en la cocina. Miró nerviosa a su alrededor. Si Sanji la pillaba dentro, se metería en un buen lío. Estuvo a punto de no hacerlo, pero el hambre empezaba a causarle dolor de barriga. En la mesa de la cocina había un par de platos sucios y los restos de la cena de Sanji. Saltó a la mesa con las patas delanteras y olisqueó el plato crujiente. Había 2 panes de hamburguesa, un trozo de tomate marchito y un puñado de patatas fritas verdosas. Roma ladeó la cabeza y aspiró todo. Luego entró en el salón y empezó a husmear. Roma encontró un paquete de patatas fritas abierto, metió la nariz dentro e intentó comerse las últimas migas. En ese momento, Sanji bajó las escaleras. Estaba aturdido, tenía los ojos rojos e hinchados y una cerveza en la mano. Su olor era fuerte y desagradable. A Roma no le gustaba Sanji cuando olía así. Era especialmente malo. Se dio la vuelta para correr hacia la puerta trasera, pero no fue lo bastante rápida. Sanji la vio y bajó de un salto los 3 últimos escalones para interceptarla. Roma nunca había estado tan asustada. Sabía que estaba en apuros, y Sanji tenía una mirada asesina. Roma gritó con todas sus fuerzas. «Ven aquí». Siempre había sido una perra obediente, incluso cuando no entendía a Sanji ni a Cristina. Intentaba intuir lo que querían cuando le hablaban y la mayoría de las veces acertaba. Pero hoy era diferente, en el fondo sabía que si respondía a Sanji, saldría mal parada. Ya no le conocía. Esquivó una patada y consiguió escabullirse de Sanji hasta la cocina, y luego salió corriendo por la puerta trasera antes de que él pudiera alcanzarla. Roma corrió de vuelta a su perrera detrás de la cochera y se metió dentro. Por un momento, tuvo miedo de que Sanji la siguiera fuera, pero él había abandonado la persecución en la puerta trasera. Sanji maldijo a Roma durante un rato, cerró la puerta de un portazo y la dejó sin comprobar si tenía agua o comida. Roma se estremeció. Sentía hambre en su interior. Los pequeños bultos se movían de un lado a otro. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que llegaran. De lo único que estaba segura, la Golden Retriever, era de que el incidente con Sanji aún no había terminado, ni mucho menos. Clara acababa de llegar a Savannah, Georgia, en Estados Unidos. Era una curandera alternativa, un alma gentil llena de amor y sabiduría. Alquiló un local en la calle principal y, el mismo domingo, empezó a crear un expositor que atrajera a los clientes potenciales. Había varios tipos de incienso, cristales de todas las formas y tamaños, y toda una sección dedicada a hierbas curativas y ungüentos. Este era el principal motor de su negocio y también la razón por la que la gente acudía a verla. Clara había estudiado en varias partes del mundo, conoció las antiguas prácticas medicinales de varias culturas, estudió las plantas que eran la base de las prácticas curativas y aprendió en China y el Tíbet a diagnosticar una gran variedad de enfermedades humanas. Cuando ayudaba a alguien, trataba su cuerpo, su mente y su alma al mismo tiempo. Por eso se sentía orgullosa de llamarse sanadora holística. Después del trabajo,
Clara se dirigió a casa y aparcó el coche antes de adentrarse en el pinar que había detrás de su casa. Antes había visto una pequeña mancha de setas. Por la noche era el momento perfecto para recogerlas y podría darles un buen uso en un brebaje secreto que utilizaba para ayudar a las personas con depresión. El pinar estaba lleno de vida. Clara apartó las cortinas de musgo español y se adentró en el silencio catedralicio del bosque. A su alrededor crepitaban pequeños insectos y los pájaros. Algunas ranas arborícolas aflojaban las cuerdas vocales para su coro vespertino. Este era su tipo de entorno, un lugar que podía entender. Más feliz que nunca, Clara se adentró en el bosque en busca de las setas que había visto aquella mañana. Sanji había estado dentro todo el día. Al final, Roma salió de su caseta y se paseó por la casa, esperando atraer su atención lo suficiente como para que recordara que llevaba 3 días sin llenar sus cuencos de comida y agua. Lo encontró sentado en el porche, rodeado por un océano de latas de cerveza vacías y con la mirada perdida en la distancia. La vio, pero en lugar de salir corriendo a darle de comer y beber, empezó a gritarle otra vez. Luego comenzó a lanzarle latas vacías. Derrotada, Roma esquivó los proyectiles y regresó a su perrera. Seguía hambrienta y sedienta, y el instinto le decía que los cachorros llegarían esa noche. Derrotada y abatida, Roma se tumbó dentro de su perrera y dejó caer la cabeza sobre las patas delanteras. Tendría que encontrar comida y agua en algún sitio, pero con los cachorros a punto de nacer, eso tendría que esperar. A lo lejos, retumbaban los truenos. Se avecinaba una gran lluvia. Cristina la habría metido en casa para una tormenta así, pero Sanji no. Clara se asomó a la ventana con una taza de chocolate caliente. Afuera, los relámpagos iluminaban el cielo negro. Empezaron a caer gotas grandes como canicas. Al principio, era solo un ritmo juguetón, pero cuando se desató toda la fuerza de la tormenta, se convirtió en un silbido ensordecedor. No me gustaría estar fuera con esto, pensó, y se metió bajo las sábanas y se quedó dormida. Roma se retiró todo lo que pudo a la esquina trasera de su perrera. Los 2 primeros cachorros habían llegado justo cuando empezaba a llover. Después, el resto de los pequeños parecían seguir el ritmo de la tormenta. Cuando relampagueaba, llegaba un cachorro. Cuando rugía el trueno, llegaba otro. Cuando disminuía la intensidad de la lluvia, llegaba otro. Y cuando la tormenta volvía a ser furiosa, otro cachorro hacía su aparición. A las 3 de la madrugada, Roma había parido una camada de 8 cachorros. 8 indefensos paquetes de pelo de Golden Retriever estaban acurrucados cerca de ella, 6 pegados a las tetinas y los otros 3 dormían en diversas posturas. Roma estaba preocupada. Si no comía, no podría producir leche para sus cachorros. Fuera seguía lloviendo a cántaros, pero se dio cuenta de que no tenía más remedio que salir a buscar comida. Decidió esperar a que amainara la lluvia. Si todavía estaba oscuro, saldría al porche, donde Sanji se sentaba todo el día. Tal vez se había dejado algo sin comer. Si no, volvería a arriesgarse en la cocina. Era peligroso, pero estaba desesperada. El lunes por la mañana, Sanji se levantó con el sol. Roma lo observó cuando salió por la puerta trasera. Durante un rato, se quedó allí de pie y de nuevo tenía una cerveza en la mano. Entonces, pareció acordarse de ella y cruzó el patio trasero, pisando fuerte en dirección a la perrera. Roma fue y se sentó en la apertura de la perrera, intentando crear una barrera entre él y sus cachorros. Pero Sanji se dio cuenta, la apartó bruscamente y se asomó al interior. Su humor pareció oscurecerse en un instante. Oh, no lo harás, espetó. Primero Cristina te deja para que te alimente y ahora quieres que también me ocupe de estos chuchos. Ah, no, esto no puede ser. Roma no entendía lo que decía, pero por el tono de su voz sabía que no era bueno. Y tenía razón. Sanji volvió enseguida. Esta vez llevaba una caja de cartón descolorida en la mano. Volvió a apartarla, metió la mano en la perrera y sacó uno a los cachorros recién nacidos, metiéndolos en la caja de cartón y dirigiéndose hacia su camioneta. Roma le pisaba los talones, sintiendo pánico sin saber qué hacer. Deseaba desesperadamente atacarle para proteger a sus cachorros, pero lo conocía lo suficiente como para comprender que si lo hacía, él le haría daño, y lo que era peor, les haría daño a ellos. Así que Roma hizo lo único que podía hacer, seguirle los talones. Sanji abrió la puerta del camión y dejó la caja con los cachorros en el asiento. Bueno, dijo señalando a Roma,
¿te vas con tus cachorros o hago otro plan contigo? Ella aún no tenía idea de lo que estaba diciendo, pero se subió de todos modos. Sanji salió por la carretera secundaria. El camión daba tumbos y patinaba sobre el barro fresco, y Sanji no paraba de maldecir en voz baja. En cuanto detuvo el camión, cogió la caja y la tiró fuera. Roma saltó del coche y corrió hacia sus cachorros. Sin mirarla, Sanji cerró la puerta y subió por donde habían entrado. Después de comprobar cómo estaba cada uno de sus 8 cachorros, Roma se sentó junto a la caja. Ahora estaba perdida, completamente sola. Bajó corriendo al arroyo a beber agua y volvió directamente a los cachorros. Quizás Sanji volvería, si no, no sabía qué hacer. Clara se levantó e hizo su rutina matutina. Luego se ató las botas de montaña y se dirigió al arroyo a recoger cilantro silvestre. Era un día magnífico. El cielo estaba azul, sin una nube a la vista. A 1,5 kilómetros del arroyo, Clara oyó un camión que subía por la carretera de 2 pistas. El motor rugía, y cuando el camión la adelantó, iba demasiado rápido. Clara solo alcanzó a ver al hombre que iba al volante, pero supo al instante que estaba de mal humor. Tenía el ceño fruncido y pudo ver cómo murmuraba para sus adentros. Pobre hombre, pensó, se está perdiendo toda la magnificencia de la mañana. Roma vio a Clara antes de que la curandera se fijara en ella. Por un breve instante, la esperanza brotó de su corazón perruno. Si se trataba de una humana bondadosa, tal vez la ayudaría. Roma se sentó derecha, ladeó ligeramente la cabeza y levantó las orejas. Recordó que a Cristina le gustaba eso y que siempre le daba una palmadita en la cabeza o unas palabras amables cuando adoptaba esa postura. Fue entonces cuando Clara se fijó en el Golden Retriever. Dios mío, dijo al verla. Roma, ¿no eres preciosa? ¿No eres el perro más mono? Se acercó a Roma y le rascó detrás de las orejas. ¿Y qué haces en medio de la nada? Roma se dio cuenta al instante de que se trataba de una humana como Cristina. Era amable, cariñosa y gentil. Dejó que Clara le diera unas palmaditas en la cabeza y luego volvió a la caja de cartón. Clara frunció el ceño, entonces Roma se adelantó, y cuando la mano de Clara salió disparada para acariciarla, retrocedió hasta la caja, metió la nariz en ella y empezó a gimotear suavemente. Clara comprendió que el perro intentaba enseñarle algo. Cuando siguió al perro hasta la hierba alta, vio la caja y metió la cara en ella. Jadeando, metió la mano y sacó un cachorro. Dios mío, volvió a decir, así que esto es por lo que tanto alboroto. Clara se quedó un poco perpleja. Al principio, pensó que el perro se había extraviado y que ya encontraría el camino de vuelta a casa, pero los 8 cachorros en la caja de cartón eran otra historia. Los dedos se le apretaron alrededor del corazón cuando se dio cuenta de la fría verdad. La perra había sido abandonada junto con sus cachorros, y probablemente había sido aquel hombre. Enfadada por el camión que había visto de camino al arroyo, Clara tomó una decisión en una fracción de segundo. Cuando recogió la caja de cartón con los cachorros, miró a Roma y le dio una palmada en el muslo, como solía hacer Cristina cuando quería que Roma la siguiera. El alivio inundó a la perra como un tsunami. Habían pasado 2 años. La vida de Clara había cambiado. Ahora tenía una ayudante que se ocupaba de la tienda en Savannah, mientras ella atendía a los pacientes en su casa de campo, en los lindes del bosque de pinos. Llevaba 2 años viviendo felizmente sola, y de la noche a la mañana su familia había aumentado de 1 a 11 miembros. Los cachorros ya eran perros jóvenes. Cada uno tenía su propia personalidad y peculiaridades, y era un placer tenerlos en casa. La vida de Sanji, sin embargo, había ido de mal en peor. Después de dejar a los perros junto al arroyo, se deshizo de todo lo que le recordaba a Cristina y siguió bebiendo, demasiado y con demasiada frecuencia. En 2 semanas, había perdido su trabajo, luego, su casa, y después su camioneta. Al final, con solo una tienda de campaña y una mochila, Sanji se mudó a un lugar cerca del arroyo donde se había deshecho de los perros de Cristina. Hacía trabajillos por el pueblo, el dinero apenas le alcanzaba para vivir, pero siempre le sobraba para beber. Llevaba meses sin lavar su ropa, su olor corporal era insoportable y estaba constantemente aturdido por el alcohol. Una mañana, Clara y Roma lo encontraron. La reacción de la perra al ver a Sanji preocupó a Clara. Roma se puso en guardia en cuanto lo vio, y cuando Clara se acercó a él, Roma estaba a su lado, con el labio curvado y gruñendo suavemente. Tranquila, niña, le dijo Clara, colocando una mano en la cabeza del Golden Retriever. Todo está bien. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien que necesita ayuda? ¿Ayudamos? Claro. Sanji estaba demasiado borracho para andar. Clara le pasó el hombro por debajo del brazo y, con Roma a su lado,
arrastró al borracho hasta su casa. Una vez allí, lo dejó en la cama de la habitación de invitados y le preparó un baño humeante. Cuando el desconocido se hundió en la espuma, Clara se dirigió a la cocina para preparar comida. 2 días después, Sanji estaba sobrio. Al salir el sol, se sentó en el porche de Clara y acunó una taza de café negro humeante entre sus manos callosas. «Conozco a la perra», dijo en voz baja. «Le hice algo terrible». «Lo sé», dijo Clara en voz baja. «Lo supe cuando vi su reacción cuando te encontramos en el arroyo». «No sé cómo arreglarlo», dijo él con lágrimas en los ojos. «Estoy perdido. Para arreglarlo, primero tienes que arreglarte tú. Estamos aquí para ayudarte, es lo que hacemos. Nos ocupamos de los perdidos», dijo Clara con una sonrisa amable. «Y el perro te perdonará. De eso se trata este hogar, amor y perdón. Ahora, tómate el café. Te vas a quedar un tiempo con nosotros». Qué historia tan fantástica de amor y perdón, un perro precioso y una anciana amable y cariñosa, todo en uno. ¿Has ayudado alguna vez a una mascota abandonada junto a la carretera? Si es así, cuéntanos tu historia en los comentarios, nos encantaría conocerla. Por el momento, nos vamos. Nos vemos en el próximo video.